offset seco. ¿Alguien me puede responder? Sí, Daniel. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, el offset seco tiene la característica, a diferencia del offset convencional, que es un sistema de impresión offset, o sea, es indirecto, por eso se llama offset, to offset, la impresión indirecta, pero que no utiliza agua, ¿sí? En algunos casos le dicen waterless, o sea, sin agua, offset sin agua u offset seco. ¿Cuál es la característica principal? ¿Sí? Se emplea, es un sistema de impresión indirecto, como te lo dije, emplea una prensa litográfica offset, ¿sí? Que tiene tres cilindros, perdón, entre los cuales está el portaplancha, el portamantilla, y utiliza mantilla de caucho también, y el cilindro de impresión, pero que no tiene sistema de humectación en base de agua. O sea, no utiliza agua, no utiliza sistema de humectación. Entonces, esto hace que el principio de impresión sea semiplano, no plano como en el caso del offset convencional, ya que tiene un mínimo relieve o bajo relieve en la forma impresora. Digo relieve o bajo relieve porque ahora vamos a ver que existen dos tipos de formas de impresoras para offset seco, ¿sí? Las planchas de polímero en relieve o las de poliéster con un recubrimiento de silicona en bajo relieve. En este caso se le suele llamar hueco offset. Estas planchas son grabadas por un sistema láser que va a eliminar la silicona de las áreas de imágenes, quedando en un pequeño relieve, o sea, sobre relieve, las zonas no impresoras. Por lo tanto, la zona impresora en el hueco offset va a estar en bajo relieve, ¿sí? Acá podríamos inferir que en el caso del offset con polímero en relieve, estamos hablando de un sistema de impresión que puede ser pariente, cercano de la flexografía, y en el caso de la plancha de poliéster con silicona, es un pariente cercano del rotograbado. Solo que no utiliza, o sea, el mismo sistema completamente, ya que en este caso estamos hablando siempre de sistemas de impresión indirecto. O sea, el offset siempre es un sistema de impresión indirecto que transfiere la imagen desde la forma impresora a una mantilla de caucho que es la encargada de transferir esa imagen al soporte de impresión. Una de las características que tiene entonces el offset de seco es que tiene una mejor calidad, si se quiere, de la impresión, digamos, una mejor calidad de la impresión que el offset convencional porque no utiliza agua, ¿sí? La eliminación del agua en el proceso hace que la tinta sea más homogénea, que los colores sean más brillantes y que la ganancia de puntos se reduzca. Esto también nos permite, al eliminar el agua y utilizar otro tipo de tintas, una mayor diversidad o variedad de soportes a imprimir. O sea, en el offset seco generalmente se imprime papel, pero generalmente se utiliza para imprimir plásticos o metales, ¿sí? Tengan en cuenta que en el offset seco siempre, salvo contadas excepciones, las máquinas que imprimen en papel son máquinas muy parecidas a las máquinas offset convencionales. La mayoría de las máquinas offset en seca o en seco son máquinas diseñadas específicamente para la impresión de productos. Por ejemplo, hay máquinas offset para imprimir pomos, máquinas offset para imprimir latas, máquinas offset seco para imprimir etiquetas, ¿sí? Máquinas offset seco para imprimir tarjetas de crédito. Entonces, tenemos esta posibilidad de imprimir sobre distintos tipos de soportes, pero normalmente son máquinas que
tienen o que son diseñadas específicamente para imprimir determinados tipos de productos. Y las máquinas offset seco que se utilizan para imprimir papel, ¿sí? También son máquinas de alguna manera distintas a las máquinas offset convencionales y son muy poco comunes. O sea, no se utilizan prácticamente muchas máquinas de offset seco para imprimir sobre papel, debido a que el costo de la forma impresora es más caro, las máquinas son más difíciles de mantener, las tintas son más caras, entonces el mercado de la impresión sobre papel con offset seco es muy, muy pequeño. Siempre el offset seco va a utilizar tintas de secado rápido, ¿sí? Son tintas que se pueden usar para imprimir sobre metal o sobre plástico, por lo tanto son más fluidas, son tintas más parecidas a las de flexografía o de rotograbado que a las de offset convencional. Y no se pueden, lógicamente, este tipo de tinta utilizar aplicando agua, como en el offset convencional. ¿Qué se necesita para imprimir en offset seco? Máquinas especiales para offset seco, lógicamente, planchas o formas impresoras especiales para offset seco, tintas especiales para offset seco y control de temperatura del taller y de la máquina, porque las tintas suelen ser, o sea, el offset seco necesita tener un control de la temperatura de la tinta para producir la impresión sobre estos tipos de soportes no absorbentes y mantener la consistencia y la calidad del color. Acá podemos ver ejemplos de productos, o sea, todas las latas de gaseosas están impresas en offset seco, potes, ¿sí? De plástico, envases colapsibles, ¿sí? Acá vemos más ejemplos, latas en general de bebidas gaseosas, latas de desodorantes, de aluminio, todas las latas de aluminio que ya se imprimen la lata conformada, se hacen en máquinas offset en seco, todos los envases colapsibles, o sea, pomos, ya sea de, bueno, el más común es el pomo de la pasta dental de plástico, pero bueno, existen pomos de medicamentos, pomos de distintos tipos. Todos estos envases colapsibles se imprimen en máquinas offset en seco y todas estas tapas de potes de yogur, de margarina, de manteca, bueno, de mermeladas, de café, o sea, todas estas tapas de foil de aluminio también son impresas en offset seco. O sea, como pueden ver, el campo de aplicación es bastante amplio, pero se utiliza especialmente en el packaging de envases para bebidas o para productos que son líquidos o semilíquidos, ¿sí? En el caso de envases de papel se utiliza el offset convencional. Teníamos entonces dos tipos de offset. El hueco offset, ¿sí? La plancha es en hueco, o sea, tiene un bajo relieve, por eso se le llama hueco offset y se dice que es pariente del hueco grabado o rotograbado o de la calcografía, ¿sí? La plancha hueco offset está compuesta por tres capas. Una es la base, que puede ser de aluminio o de poliéster, es más común que sea de plástico, o sea, de poliéster que de aluminio. Tiene una capa de polímero que es similar al polímero que se utiliza para la chapa fotosensible, que es el encargado de recibir la tinta y transferirla luego al caucho. Y una capa de silicona que repele la tinta, ¿sí? Entonces, esta capa de silicona que tiene la plancha o la forma impresora del offset seco cumple la función del agua, ¿sí? O sea, no permite que la tinta se adhiera, la silicona en sí es un material que prácticamente no permite la adhesión de ningún líquido, ni de agua, ni de tinta, ni de aceites, digamos, ni de ningún tipo de
líquido se adhiere a la silicona, por lo tanto, cumple la función del agua en el offset convencional, ¿sí? Entonces, donde hay imagen, se quita la silicona cuando se graba la forma impresora con un láser, y en las partes que no tienen imagen, o sea, las zonas no impresoras, la silicona se mantiene y es la encargada de rechazar la tinta. Entonces, cuando hablamos, por eso se le llama hueco offset, debido a que las zonas de impresión o las zonas impresoras o de imagen quedan en un pequeño bajo relieve en la forma impresora. La tinta, que es una tinta mucho más fluida que la del offset convencional, más parecida a la tinta de rotograbado o de flexografía, se deposita en el hueco, pero no es necesario la utilización de una racleta, como en el caso del hueco grabado, porque tampoco la tinta es tan líquida como para correrse de ese hueco, luego se transfiere al caucho o al portamantilla, digamos, y de ahí al soporte de impresión. El esquema de cilindros es similar a la del offset convencional, o sea, tiene un cilindro portaplancha, un cilindro portamantilla y un cilindro de presión. Bueno, decíamos que las tintas son preparadas para ser repelidas por la silicona, o sea, tienen una composición química que hace que la silicona o que esta tinta no se pueda adherir a la silicona, aunque a la silicona prácticamente ningún tipo de tinta o de pintura se le adhiere. No sé si alguien alguna vez puso silicona o Fastix sobre alguna superficie y después trató de pintarla, pero se van a dar cuenta que no se puede, no se adhiere directamente la tinta ni el agua a la silicona. Entonces, esa silicona es la que hace o cumple la función del agua en el offset convencional. La tinta seca más rápido que en el offset convencional, son tintas poliméricas, no tienen aceite ni grasa, por lo tanto, también esto produce un secado más rápido y no seca por absorción, como en el caso de la tinta del offset convencional. Tienen una viscosidad, como les decía, más parecida a la del offset, pero pero más fluida que el offset convencional y no tan fluidas como la del rotograbado. Reproducen una muy buena calidad de tramas o medios tonos y tienen una gran calidad de color, ¿sí? Que el offset convencional también la tendría si no fuera por la combinación del agua que utiliza. Generalmente el agua es la que le quita un poco el brillo a la impresión. Estas tintas tienen que trabajarse con una temperatura controlada, ¿sí? Por lo tanto, las máquinas generalmente de offset seco tienen sistema de enfriamiento de la tinta, y también hay que tener en cuenta que el taller donde se trabaja no debe tener altas temperaturas, porque las tintas se secan muy rápido, ¿sí? Justamente, y por eso necesitan controlar la temperatura. El otro tipo de offset es el polímero en relieve, en este caso sería pariente cercano de la flexografía, o sea, utiliza un fotopolímero, ¿sí? Es de mucho menor espesor, o sea, tiene más o menos 1 milímetro de espesor, no llega a 1 milímetro, 0,7 a 0,9 milímetros de espesor este polímero, ¿sí? Entonces se rebaja, o sea, se graba este fotopolímero en relieve, ¿sí? Las zonas impresoras van a quedar en relieve, en vez de en bajo relieve, como en el caso del hueco offset. Este polímero en relieve no es tan, o sea, el hueco offset es más común que el offset con polímero en relieve, se utiliza más. Pero de todas maneras existe esta tecnología, ¿sí? Por ahí es más utilizada esta en la impresión de pomos, por ejemplo.
o el foil plástico, ¿sí? Con el foil plástico o plástico mecanizado, mejor dicho, que es plástico con aluminio, suele imprimirse con esta tecnología que es muy parecida a la de Flexo. Entonces, las zonas de imagen, ¿sí? A entintar están en relieve, ¿sí? Los cilindros entintadores de tinta pasan por esta zona del, de la forma impresora que está en relieve y deposita la tinta al igual que en el Flexo, ¿sí? Y eh, entonces puede imprimir con tintas más fluidas, similares a las de la flexografía o del rotograbado, de tintas muy fluidas que se utilizan colocando la tinta sobre la superficie del relieve del fotopolímero y se usa especialmente en la impresión de aluminios o plásticos colapsibles o en algunos casos también en bases de hojalata, ¿sí? Eh, Repito que es más común la utilización del hueco offset que del offset con polímero en relieve. ¿Cuáles son las ventajas del offset seco? ¿Sí? Hay menos ganancia de punto que en el offset convencional, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, como se puede ver, la diferencia, las zonas de mayor carga de tinta o de trama más grande no se empastan, si no se tapa el punto o las zonas que no tienen tinta, tienen mejor definición y mayor contraste que el offset convencional. Y eso que estamos hablando, o sea, hace un ratito decíamos que el offset convencional es de muy alta calidad. Bueno, el offset seco tiene aún mejor calidad que el offset convencional, pero es muy poco común, ¿sí? Eh, no hay que ajustar equilibrio agua-tinta, eh, hay mejor estabilidad en el tintaje, ¿sí? Porque utiliza el hueco o el relieve, no hay que regular el balance de agua-tinta, como en el offset convencional, o sea, la carga de tinta no se puede modificar debido a que tengo un relieve o un bajo relieve y hay una cantidad de tinta determinada que se utiliza. Puede imprimir sobre materiales no absorbentes como plásticos y metales, ¿sí? Y también puede utilizar tintas al agua, ¿sí? Lo que permite el reciclado de los impresos. Lógicamente que las tintas al agua no se utilizan ni para plásticos ni para metales. Las tintas al agua se pueden utilizar para la impresión de papel, ¿sí? Y es muy común ver la impresión de eh, que algo que se hacía muy comúnmente en calcografía, como por ejemplo la impresión de billetes o de estampillas o de valores, bonos y ese tipo de productos de seguridad que se hacían exclusivamente en calcografía. Muchas de estas cosas se hacen hoy con offset seco. Por ejemplo, la impresión de billetes se utiliza una máquina, además de la calcografía, utiliza offset seco y flexografía y tipografía, o sea, muchos sistemas combinados. Pero bueno, se puede utilizar tintas al agua, por lo tanto, por ejemplo, los cheques de banco que se utilizaban exclusivamente en la calcografía para imprimir, se pueden imprimir con offset seco con similares características visuales. Lo malo del offset seco es que se recomiendan para impresiones, especialmente el que es en hueco offset, las chapas, la forma de impresoras no aguantan debido a que la silicona se va desgastando, entonces no superar generalmente los 20.000 pliegos de impresión. Y bueno, también se pueden utilizar tintas UV de secado rápido en cualquier superficie, lógicamente cuando la máquina tiene un sistema de curado UV. En el caso de las máquinas que imprimen latas de bebidas gaseosas o de desodorantes, son máquinas que tienen curado ultravioleta, son máquinas de muy alta velocidad y tienen sistema de curado UV, y en algunos casos máquinas más pequeñas y de menor velocidad no tienen curado UV, entonces no utilizan tintas de curado ultravioleta. Desventajas,
Utilizan máquinas diseñadas especialmente para cada aplicación. Sí, es lo que le decía hace un rato. Si yo quiero imprimir pomos, tengo que tener una máquina que imprime pomos. Para imprimir potes, una máquina exclusivamente diseñada para imprimir potes. Las latas de aluminio también son máquinas especiales, por eso fíjense que prácticamente todas las latas de aluminio de bebida gaseosa tienen el mismo diámetro, ¿sí? O sea, pueden ser más altas, más bajas, pero tienen el mismo diámetro debido a que justamente el tamaño de volteo de impresión de esas máquinas son para ese formato de diámetro de latas. Después sí, ya las de desodorante o de otros tipos de bebida pueden haber de distintos diámetros, pero son máquinas específicamente diseñadas para imprimir en esos diámetros. Lo mismo que los pomos, ¿sí? Máquinas exclusivamente diseñadas para imprimir pomos. También hay máquinas para etiquetas, ¿sí? O para papel. ¿Sí? Las máquinas para papel son máquinas, como les decía, similares o parecidas a la del offset convencional, pero que no utilizan el sistema de mojado. Las planchas de impresión no llegan a aguantar tanto como las del offset convencional, ¿sí? Se repela, digamos, o sea, se van desgastando, ¿sí? Entre otras desventajas que tenemos, el costo de las planchas de offset seco es mucho más caro que la del offset convencional, ¿sí? La de polímero, la de poliéster, perdón, vale más o menos el doble y una de polímero en relieve vale más de 3 veces de lo que vale una chapa de offset convencional y además aguanta mucho menos. Por lo tanto, esto encarece el costo de arranque. Las tintas también son más caras, ¿sí? Un 30 o 40% más cara que las tintas de offset convencional y son, digamos, más delicadas las chapas, especialmente las de silicona, que si se rayan, ¿sí? O una marca, ya esa chapa queda arruinada. Por lo tanto, entonces, el offset seco es más caro que el offset convencional, por eso es que no se utiliza tanto para imprimir en papel, ¿sí? Salvo caso que sean chequeras, bonos, estampillas o cosas de alto valor, no se utiliza para imprimir folletos, ni para imprimir libros, ni para imprimir volantes, ni afiches, solamente papel con medidas de seguridad, como les decía, como por ejemplo las chequeras de banco, y normalmente se utilizan para imprimir envases plásticos o de metal que, digamos, cuyo costo, ¿sí? Y forma del envase justifica el desarrollo de una máquina impresora específica para imprimir determinados tipos de productos con una alta calidad, o sea, manteniendo la calidad de impresión que tiene el offset, que es mayor a la de flexografía, seguramente, y que no podría ser impreso por sistemas como la flexografía o el rotograbado, que son sistemas de impresión rotativos, ¿sí? Entonces, por eso se desarrollaron este sistema de impresión offset seco, combinando un híbrido, digamos, entre la flexografía y el offset, o entre el rotograbado y el offset, para imprimir sobre soportes no absorbentes con muy alta calidad de impresión, ¿sí? Ustedes lo pueden apreciar en las latas, ¿sí? Las latas de gaseosa, las latas de desodorante, los pomos de pasta dental o de algunos medicamentos, que la calidad de impresión es evidente, que es como la del offset, pero, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que el offset imprima en esto? Bueno, sí, lo imprime, pero con el sistema offset seco, ¿sí? Bueno, acá hay un cuadro comparativo de cómo son la comparación entre el offset seco y el convencional.
y con eso estaríamos terminando el tema OPSE.